Saludos nuevamente, amados siervos. Bueno, vamos a hablar en serio, como siempre, porque la verdad, queridos siervos, no cambia. La verdad, Yahshua es la verdad, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Y la verdad, pues, es perfecta. No tiene por qué alterarse, queridos codritos. Pero el ser humano no es perfecto. Al ser humano no se le puede dar toda la verdad de Yahweh de un cantazo, porque Yahweh nos volvería locos, queridos codritos. No podemos lidiar con toda esa gama y todo ese cúmulo de verdad de un cantazo. Es imposible, quedaríamos muertos. Entonces, ¿qué hace? Nos las va dando a nosotros en dosis, como por cuentagotas, como en gotero, o como a bebés, como a recién nacidos, nos da poquito a poco el alimento doctrinal, la leche, lo básico, lo fundamental, el líquido de la doctrina. Y según vamos madurando, pues nos va mezclando y nos va dando alimento más sólido, alimento espiritual, doctrina, verdad más compleja. La carne, el alimento sólido que es propio del adulto nada más. Ya cuando somos adultos nos da eso. Pero para hacernos adultos tenemos que superar la etapa de la leche. Y algunos, como dice Pablo, todavía están en la leche. Y no son precisamente los que los reconocen, queridos codritos. Son hermanos, son personas, son siervos, son algunos de ustedes que no reconocen, que saben mucho, tienen mucho conocimiento, pero poquísimo entendimiento, porque el conocimiento que tienen está alterado, corrompido. No es el conocimiento certero, no tienen el conocimiento correcto de la palabra inadulterada, tal como se dio y tal como Yahweh quiere que la tengamos, porque se ha metido el enemigo, porque el enemigo, según Yahweh, siembra, va el enemigo sembrando también, porque el enemigo se mete en todo, obstruye, queridos codritos, el enemigo infiltra falsos maestros y Yahweh se lo permite. Y nosotros por un lado, pues arreglando, corrigiendo, restaurando, y el enemigo por otro lado destruyendo y sacando y desviando y engañando. ¿A quienes quieren ustedes seguir, verdad? Y tenemos que hacernos humildes y ser un poquito más mansos. Es nuestro concepto de nosotros mismos, porque algunos hablan como si fueran eminencias, queridos corderitos. Y hay que ver la serie de disparates que dicen por estos medios de telecomunicación masiva como Facebook y todo lo que está en internet. Hay que ver. Uno dice, y vestido así con unas ropajes que tú dices, llegó el rabino Rambam o Gamaliel. Y cuando abre la boca es, perdonen, un jibarito de Lares, un indio de Nayarito, yo no sé de dónde. Querido siervo, que aprendió lo poquito que sabe ayer y mal aprendido. Y está de maestro. Está de maestro. Entonces, y nosotros nada más que nos quedamos así estupefactos. ¿Qué es esto? Padre Celestial, ¿qué es esto? Estamos en los últimos tiempos, se llama apostasía, se llama la odisea. Todo el mundo se mete a enseñar, todo el mundo es amo, todo el mundo es maestro, todo el mundo sabe. No saben nada, porque hay una sola verdad, una sola doctrina, en el único solo cuerpo que Yahshua fundó, la iglesia, la genuina, la única. Él no fundó todos estos grupos, todos estos sectas, todas estas religiones, en donde trabajan todas estas personas que se llaman a sí mismos maestros, roejos, morejos, rabinos, o sacerdotes, o curas, o como se quieran llamar. Él no fundó eso, queridos codritos. Si lo hubiera fundado, todos trabajarían, hablarían lo mismo, serían del mismo pensar y el mismo sentir, porque eso también lo hay en el cuerpo, en la quejila, en la asamblea, en la eclesía del nuevo pacto. Un mismo hay en ustedes un mismo sentir y un mismo parecer y un mismo hablar. No, iba a decir 20 o 50, no. Déjenme añadir 50,000. No dice, hay en ustedes 50,000 distintos pareceres y sentires y hablares.
¿Verdad que no? Pues eso es lo que hay. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esos 50,000 no son del único cuerpo, del único mismo, no son del amo, queridos codritos. Están engañados y están engañando. Con su engaño están engañando. Qué complejo, ¿verdad? Y nosotros, pues para sacarlo a ustedes, si nos permiten, si hacen un minuto de silencio, digo un minuto, no les pido como 30. En cada audio 30, escuchen. Por eso les dejamos audios y videos. Videos más bien, pero que no es para que los vean, es para que los oigan. Porque a mí no me tienen que ver. Yo no sé, miren qué lindo. Yo no quiero que me vean, yo quiero que me escuchen. Yahweh quiere que nos escuchen, no que nos vean. Así que no, aquí ven que estoy sentado, que allá atrás hay un sofá, que estoy en 4 paredes. A mí no me interesa que vean esto, queridos codritos. A mí me interesa que escuchen el mensaje. Porque esto no se trata de mí ni de personas, se trata de Yahshua y se trata de la verdad de Yahweh. Y eso es lo que hay que defender. Y para eso vivimos nosotros, no para nosotros mismos, sino para el Padre, para el Creador, para el Amo, para el que nos hizo, para el que nos creó y nos va a salvar. Si es que le damos 30 minutos de silencio para oír lo que nos quiere decir cuando nos va a corregir, queridos codritos. Porque no lo sabemos todo, porque ustedes no lo saben todo. Y hay algunos que sabemos más que los demás, por no decir bastante más. Hay algunos que sabemos más que los demás porque llevamos 40 o 50 años, algunos más que yo, en la Torah, no en iglesias, no en algunos. Yo llevo 50 años en la verdad. ¿Cuál? Pues me bauticé en la Iglesia Evangélica Nuevo Mundo. Eso no es la verdad, criatura. Eso es de la iglesia de Babilonia. No cuentes el tiempo en Babilonia. Se te cuenta el tiempo tuyo de estar en la verdad a partir de que saliste de Babilonia y entraste en la asamblea, en la iglesia del nuevo pacto. Eso es, desde ahí en adelante es que tú naces de nuevo y tú estás en la verdad. Desde tú estabas en el engaño, en la mentira. No llames a estar creyendo cualquier cosa. La verdad, queridos codritos. Llamamos racionales. Eso no es estar en la... sino, eso se creen todos, por eso están hablando 50,000 cosas distintas. Ay, porque yo estoy en la verdad. No hay 50,000 verdades discrepantes. No puede ser. Es una sola la verdad. Y es armoniosa y todos deben hablar la misma verdad. Y si no la están hablando es que no están en Mashiach, no están en la verdad, no están en la Torah, queridos. Así de simple y sencillo. Bueno. La ley sola, la ley por sí misma, que existe, Yahweh la dio, es eterna, lo dice la Escritura. No había sido dada en tablas de piedra a nadie hasta que no hubo humanos y un pueblo escogido que se llama Israel, a quien Yahweh decidió dársela. ¿Por qué? Porque antes en la creación los seres humanos, tan igual que los ángeles, tenían la ley escrita en sus corazones y la obedecían por instinto, porque estaba escrita en sus corazones y en sus mentes. Sin embargo, ni los ángeles, ni los seres humanos, que fueron creados ambos por Yahweh, con su libre albedrío cada uno, no fueron creados incorruptibles, queridos codritos. La incorruptibilidad es algo que se genera, es algo que hay que hacerlo, no es algo que se crea instantáneamente, queridos codritos. Por lo cual, Yahweh, a pesar de que puso su verdad eterna en sus ángeles, en todos, y en sus seres humanos, en los dos primeros que creó, que fueron Adán y Eva, les dio libre albedrío para decidir ellos mismos si seguir obedeciendo esa verdad con la que fueron creados, que es sobremanera necesaria, mantiene el universo completo en equilibrio, en armonía, en paz. O si desobedecer a esa ley. Y si desobedecen, entonces se hacen aptos en desobedecer a ese aspecto de la ley que han desobedecido. Si desobedecen, si en vez de, digamos, los hombres acostarse con mujeres, que es lo normal,
o no. Deciden acostarse con hombres, les pasa lo que dicen Romanos, que cambian su gusto natural, que debe ser por las mujeres, por hombres. ¿Ven? Entonces, algunos niños y algunos bebés hasta son adoptados por estos hombres con este gusto pues alterno, y aprenden desde niños eso porque es lo que ven de sus dos padres del sexo masculino, o se lo enseñan en las escuelas, o sus papás son unos libertinos y le dicen que da lo mismo, que quieren ser, que si quieren escoger, y ellos se van por el mal camino desde bebecito y no saben cuál es el buen camino, cuál es la normalidad, cuál es la ley, qué es lo que tienen que obedecer, qué es lo bueno y qué es lo malo. No lo saben porque no han sido instruidos en la ley, han perdido ese aspecto de la ley que dice que el hombre se debe tomar una esposa de las mujeres y no de los hombres, porque fueron enseñados por hombres que tomaron a hombres por esposa. Y se lo pongo así porque es bastante fácil de explicar de esta manera. Entonces pues llega a ver que hay pecados nacionales, hay países completos donde el homosexualismo es admitido o practicado, aunque no se ha admitido, es practicado en secreto por la gran mayoría de los hombres. ¿Y por qué? Si están casados, porque han cambiado su gusto natural por las mujeres por el de hombres. Por eso a la hora de acostarse, teniendo a su mujer en su casa, van y se buscan un hombre en la calle, o tienen amantes hombres, o se van con otros hombres casados que estén igual, y se acuestan unos con otros y genera todo el desorden, hasta enfermedades que dice la Escritura, que dice Pablo, que le pasa a esos por haber cambiado el orden natural de las cosas, el orden que provee la ley. Lo abandonaron porque el pecado crea adicción, amado. El pecado habitúa a seguir cometiendo el mismo pecado. Entonces no es así como que pues o meten a un hombre preso en la cárcel y filete, dicen los demás. Sirvieron filete hoy. Y entonces ese hombre, pues que nunca había hecho eso, lo obligan. 50, que dice, como tú vas a pelear con 50 en una cárcel, en una prisión, en una celda, cuando todos te quieren violar, tú no tienes la potencia, el poder para combatir a 50 hombres ávidos, con avidez, con violencia. Y entonces a la buena o a la mala, pues te lo hicieron. Y entonces mañana te lo van a volver a hacer. A no ser que dicen por ahí que estos hombres mejor salen buscándose a otro hombre de esposo que los defienda de los demás, para que sea solamente uno el que los viole y no los 50 de la celda. Y algunos hacen eso porque mejor es que me viole uno que me violen 50, dicen, ¿verdad? Que esos corderitos, yo supongo que es verdad. Están escogiendo lo peor de dos males. Perdón, están escogiendo lo menos peor de dos males. Y esos hombres pues saldrán de ahí de la cárcel 20 años después y querrán realizar sus vidas y continuar con sus vidas normales, sin estar en Yahshua, sin meterse en ninguna iglesia como estaban antes, y se casan con mujeres y al rato viene la piquiñita, la curiosidad, ese deseo que por 20 años estuvieron complaciendo, y se acuestan con un hombre. ¿Ven? Y eso solamente, esa cadena de maldición solamente se corta en Mashiach, estando en él, porque él dice que hay que volver a la ley. La verdad manda, queridos. La ley es parte de la verdad de Yahweh, es una parte fundamental. Permanecer en la ley, en la verdad, es lo que nos hace libres. Estar fuera de la ley, en infracción a la ley, es lo que nos hace a nosotros esclavos, o estar bajo la ley. El que está bajo la ley está bajo la penalidad de la ley.
bajo el requisito de la ley, que la ley dice que si tú la quebrantas te va a pasar tal cosa, ¿verdad? Que si tú cometes un pecado de muerte, antiguamente bajo el antiguo pacto, así era, tú eras puesto a muerte por lapidación, con la presencia, con el testimonio de 2 testigos. Ya te mataban sin que tú te pudieras arrepentir. Usted se arrepiente, no había eso. Era, lo hiciste sí o no. Y los testigos dicen, él no quiere hablar, pero yo lo vi. Y la otra testigo dice, yo también lo vi. Aquí vemos 2 testigos, según manda la ley, hay que matar a este hombre. A veces aprovechaban y iban testigos falsos y declaraban injustamente en contra de gente que no habían hecho absolutamente nada. Y los metían a la cárcel o los mataban, queridos colegas. Eso era bajo el antiguo pacto, que lo que generaba era muerte y hasta más pecado. Por eso tuvo que venir Yahshua, porque la ley nada más no sirve su propósito. Porque la ley es para seres perfectos, es para personas que no han pecado y que se mantienen cumpliendo la ley, así como cuando los ángeles fueron creados al principio, que no habían infringido la ley, y así como Adán y Eva, antes de haber cometido su pecado, estaban todos instintivamente cumpliendo con toda la ley con la que habían sido creados, que tienen ellos incrustados en el espíritu, y que no había sido corrupta ni había sido alterada de ninguna manera por el pecado. Sin embargo, vino la serpiente, tentó a Eva, cayeron los dos, Adán y Eva cayeron en pecado, y ya quedaron manchados, marcados por ese pecado, queridos. Y luego vino Caín y mató, y fue pecado para él. ¿Por qué? Porque la ley que tienen en sus corazones todos no les permitía matar. Y ese mató, se fue en contra de lo que tiene escrito en su corazón por el pecado de Adán, por la imperfección que había causado Satanás cuando los tentó, y ellos nacieron después del pecado original y nacieron susceptibles o vulnerables a pecados como ese y otros. Y Caín cometió otro pecado encima del de Adán, el pecado de asesinato. Quebrantó uno de los 10 mandamientos, el que dice que no puedes matar a una persona injustamente. Mató a su hermano Abel, queridos colegas. Y la escritura dice también que una de las consecuencias del pecado es que ese demonio, ese espíritu inicuo que entró en Caín o en el pecador que sea y que lo incita a cometer pecado, se queda en la persona pecadora si no se arrepiente. Y esa persona puede seguir matando, así como el fornicario puede seguir fornicando, y es lo que hace. El fornicario, el que empieza a caer adicto del sexo, sigue pecando. A no ser que se arrepienta, pero necesita la ley y dar un giro, arrepentirse, dejar de pecar, que le perdonen su pecado para volver a cumplir la ley y jamás volver a pecar, volver a fornicar. Si no está ese que perdona pecados y no está la ley que dice que eso que hiciste es pecado, la persona no se puede arrepentir. No se puede, ni habiendo solamente la ley, no se puede arrepentir sin el perdón de Yahshua, querido colega. Y eso no sucedía bajo el antiguo pacto, no estaba el perdón de Yahshua todavía. Sin embargo, la ley que había en el antiguo pacto era tan grande, era tan compleja, porque para cuando se dio a los israelitas en el monte Oreb por mediación de Moisés, no era la ley de Moisés. Moisés no fue el que escribió la ley. Fue Yahweh, y fue dada por medio de Yahweh y de sus santos ángeles al pueblo mediante este vehículo humano que se llama Moisés. Ese hombre subió y recibió la ley de Yahweh y de los ángeles y la dio al pueblo. Él no la escribió, él no se la inventó, queridos. Desde el principio esos 10 mandamientos habían estado en la mente de los hombres y en la mente de los ángeles. Pero Lucero, el primer pecador del mundo, decidió desobedecer a la ley y hacer que la humanidad también desobedeciera. Y se valió de que la humanidad, así como él, así como los ángeles tenían libre albedrío, afectó su libre albedrío, los engañó para que escogieran bajo engaño desobedecer a la ley o pecar. Porque la desobediencia a la ley es lo que la escritura llama pecado, queridos.
Y Satanás se valió de eso, de la astucia y de que el hombre pues no había experimentado el pecado nunca. El hombre era ingenuo, no tenía malicia, y lo persuadió, lo engañó, lo sedujo para que pecara y escogiera voluntariamente cometer un acto de desobediencia en vez de permanecer en obediencia, permanecer íntegro, permanecer puro. Se hizo impuro, se corrompió, pecó. ¿Y ahora qué? Pues Yahweh no trajo a Yahshua, a su hijo, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. Miren todo lo que hubo que esperar, queridos codritos. Generaciones tras generaciones después una de otra. Y lo peor es que según las generaciones pasan, el hombre se va volviendo más malo porque no tiene a Yahshua, y si no se le ha dado la ley, peor todavía. Sin la ley se va haciendo más malo, y sin Yahshua se va haciendo más malo. Y sin la ley y sin Yahshua, sin las dos cosas, peor todavía. Pues la humanidad en general no había sido dada la ley, ni tenía Yahshua desde Adán y Eva. Hasta que vino Yahshua, primero hasta que vino Moisés, le fue dada la ley nada más, y no a toda la humanidad, sino solamente a un pueblo, a un pueblo de los muchos pueblos que había en el mundo. A uno solo le fue dada la ley. Para empezar, Yahweh con ese pueblo como primogénito, como primicia, como el primero, para purificarlo mediante la observancia de la ley, guardando los mandamientos, refrenar el pecado hasta que los hubiera reconvertido, vuelto, tornado del pasado al futuro, de inmundos a puros por medio de la ley, nada más, sin Yahshua. Lo cual, irónicamente, era un imposible, porque la misma antigua ley de Moisés, dada en Horeb, dada durante el desierto, afirma que es imposible bajo esa antigua ley hacer perfecto al hombre, que el hombre llegue a la meta. Es imposible, porque es imposible para un ser humano imperfecto, como lo somos todos los seres humanos, guardar una ley, permanecer sin quebrantar un solo mandamiento. Oigan esto, sin quebrantar un solo punto de la ley, permanecer en toda la ley cumpliéndola perfectamente, es imposible, porque el hombre no es perfecto. El hombre pudo haber hecho eso antes de su pecado. Adán y Eva, antes de pecar, pudieron haber permanecido en la ley, cumpliendo todos sus puntos, y lo hubieran estado hasta el día de hoy, a no haber sido por un factor externo, por una influencia externa, por un poder, Satanás, que vino externamente, no salió de ellos, no estaba en ellos, sino que fueron influidos externamente y seducidos a pecar para que no permanecieran en todos los puntos de la ley. Y se hicieron imperfectos. Y ahora, ¿quién saca de esa imperfección si se requiere que se cumpla toda la ley para ser perfecto? Y el hombre, al ser imperfecto, no puede cumplir algo que está hecho y diseñado para perfectos. ¿Quién puede hacer eso? El único ser humano que cumplió toda la ley, Yahshua, el único que fue perfecto, puede dar su vida a cambio de la nuestra, porque cuando nosotros pecamos, y bajo el antiguo pacto todos pecamos, y todos pecamos todos los días, aún bajo el nuevo pacto, porque estamos bajo la misma ley, excepto que renovada, magnificada, y la seguimos quebrantando. Hoy es más difícil guardar la ley que antes, en el sentido de que exige más, pero a la misma vez da recurso de apelación, recurso de perdón si tú te arrepientes, y antes no había eso. Eso es solamente posible por la sangre del amo Yahshua. Sin Yahshua, sin ese favor, sin la gracia, porque Yahshua es el favor de Yahweh expresado, es la gracia de Yahweh expresada. Por Yahshua vino el favor o la gracia y la justicia para el ser humano. ¿Qué requiere la justicia? Pues que bajo el antiguo pacto, que todo el que peque muere por su pecado. Sí. ¿Verdad? Porque pues el padre muere por los pecados que él comete, el hijo muere por los pecados que el hijo comete,
Y el perro muere por el pecado que el perro comete, pero los perros no pecan porque no tienen conciencia de pecado, porque pues, se salvaron, pero pecan también. Hacen cosas indebidas por culpa de los seres humanos, que los maleducan. Y porque toda la creación ha sido hecho imperfecta por la decisión del ser humano de haber pecado, dañó toda la creación. Y entonces, queridos siervos, pues en la ley antigua dice que nadie es capaz de cumplir perfectamente toda la ley, por lo cual, al no tener a Yahshua, sino solamente a Moisés y su ley, el pueblo se ve acorralado cada vez que pecaba y había que matar al fornicario, al ladrón, al quebranta Shabbat, al que deshonraba a padre o madre, al fornicario, a todos esos, al idólatra. Había que matarlo al instante con el testimonio de 2 o más testigos. Imagínense. Y morían su muerte primera. La muerte corporal la morían. Morían la muerte física, no la muerte espiritual. Esa muerte, cuando los apedraban, era la muerte física la que morían. Y quedaban encerrados en el Sheol, quedaban encerrados en el sepulcro, prisioneros de la muerte. Prisioneros del Hades y de la muerte. Sin poder salir. Sin poder salir, porque no había quien les perdonara ese pecado, no había quien muriera por ellos, no había quien diera su vida por ellos, para ellos ser libres. Y así estuvieron todos hasta que Yahshua vino. Cuando Yahshua vino y murió, descendió al sepulcro, al Sheol, a donde están los muertos, y despertó a todos esos muertos y les habló. Y les habrá dicho, no se dice lo que, pero les habrá dicho, habló por 3 días y 3 noches. Básicamente, ustedes cuando oigan el sonido de la trompeta despertarán. Yo soy el que vencí la muerte. Yo tengo las llaves del Hades, del Sheol, del sepulcro, las llaves de la muerte. Yo soy el hijo de Yahweh. Yo no pequé. El sepulcro, la muerte, no me pueden retener. Ah, pero ¿cómo? Aquí han bajado faraones, habrán dicho aquellos que estaban en el sepulcro. ¿Cómo es eso, Yahshua? Mira a Faraón, rey de Egipto, aquí, como uno de nosotros. Mira al rey de Asiria. Mira a Adán, Eva, están todos aquí. Todos los seres humanos cuando morimos por el pecado que éste cometió. Y Adán, perdón. No me lo digan más, ¿verdad? Estaría Adán, imagínense. Todos venimos a tener al Sheol, al sepulcro. Es como que amplía su garganta, la abre cada vez más y se sigue tragando a todo ser humano, porque todos morimos y morimos en pecado, porque no hay quien nos perdone pecado. Y venimos al Sheol, sea la parte de Abraham o la parte otra, pero todos venimos al Sheol. Y Yahshua les habrá dicho, ustedes verán, cuenten 3 días y 3 noches. A ver si yo me quedo aquí con ustedes el 4º, el 5º día y eternamente, como ustedes todos están, o a ver si yo salgo de aquí. Oye, ¿verdad, Yahshua? Eso es una buena prueba. Ya ustedes verán. Yo vine a predicar aquí por 3 días y 3 noches según profetizado, pero el 3er día y la 3ª noche me voy y no me puede retener el sepulcro. Y efectivamente, a los 3 días y las 3 noches, Yahshua dijo, bye, nos vemos cuando toque la 7ª trompeta. Se los tengo prometido y garantizado, yo los voy a sacar de aquí a todos ustedes en un orden. En un orden, primero los que estén vivos, primero los muertos y después los que hayan estado vivos hasta mi llegada. Se fue. Y todos quedaron descansando en paz, esperando ese día. Dormiditos, tranquilos, confiados y esperanzados. Antes no había esperanza. Antes lo dice la Escritura, nuestros ancestros no tenían esperanza de salir del Sheol, de salir de la muerte, de volver a la vida. No había resurrección. Yahshua vino y ahora les prometió resurrección a todos, queridos. Y un juicio, dependiendo del juicio, ¿verdad? Bueno, queridos, eso es por encimita, un aspecto
que hay que entender de la sana doctrina, que muchos no entienden, que algunos desconocen y simplemente es que no han oído ni una sola vez en sus vidas. Son cosas que pasaron, son cosas que se desprenden de la escritura, no están escritas textualmente, así como uno dice que a Yahshua le cambiaban, se hacía pis y se hacía pos encima todos los días, ¿verdad? Ni se dice que comía aparte de a Juan el Bautista, se dice de lo que comía. De Yahshua no se dice de qué comía y qué comió toda su comía, pues podemos deducir por las veces que se sentaba a comer con otras personas, que comía pan, comía pescado, comía carne, comía cordero, carne pura, tomaba vino, no se emborrachaba, pero tomaba vino, y una serie de cosas, queridos corderitos. Pero no lo dice textualmente. Esto es, versículo 4 del capítulo 6 de los Hechos, esto es lo que comía Yahshua, tal cosa, repollo, papas fritas, no dice. Hay que buscarlo un poquito aquí y otro poquito allá. Y por deducción, por el Espíritu, por discernimiento espiritual, deducimos mediante el Espíritu y mediante la lógica bíblica que eso era lo que Yahshua comía y que era lo que no comía. ¿Ven? Y también sabemos qué mandamientos él guardaba, qué ley él predicaba y cuál ley él no predicaba. Porque hay distintos tipos de leyes. Y él no predicaba todas las leyes, él no mandó a sus apóstoles, a sus enviados a predicar al mundo todo tipo de ley, sino una ley en específico. ¿Cuál? La original, la eterna, la que viene de los cielos, la que debe estar incrustada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando ya hayamos sido hechos perfectos, la estaremos cumpliendo todas. Mientras tanto, él nos prometió, por medio de su sangre y de su misericordia, porque hizo un pacto. El nuevo pacto está basado en las tiernas misericordias mostradas al rey David, que pecó de un pecado de muerte, de 3 o 4 pecados de muerte, y no lo mataron, porque se le tuvo misericordia primera vez. Que un rey peca de esa manera, se arrepiente y se le tiene misericordia, porque antes ni arrepintiéndose los perdonaban. A David sí. ¿Por qué? Porque David fue misericordioso, queridos. Antes de eso David fue misericordioso y perdonó a otros, al rey Saúl, que había tentado, le había hecho cometer fornicación, le había quitado su esposa, había tratado de matarlo, había tratado de asesinar a David varias veces. Todo eso se lo perdonó David al rey Saúl por misericordia. Y igual o más misericordia le tuvo Yahweh a él cuando lo fue a juzgar, porque la Escritura promete eso. Para el misericordioso siempre triunfa sobre el juicio. Ven, queridos coditos. Ahora, ¿cuál es la justicia de Yahweh en sí? La que se conocía bajo el antiguo pacto era una justicia inmediata, una justicia, pues, si vamos a ver, queridos codritos, Yahweh le dijo al ser humano en el Edén, Adán, el día que peques, ese día morirás, ¿verdad? O sea, no dijo de qué pecado, de cualquier pecado. Sucede que le dijo, no comas. Esto no estaba en la ley antigua, queridos codritos. En la ley eterna no estaba este mandamiento, no comas del árbol del bien y del mal, no estaba. Sino que Yahweh se lo dio adicionalmente. A los ángeles no les dio ese mandato, se lo dio. Ellos tienen la misma ley eterna en sus mentes y en sus corazones que Adán y Eva. Pero Adán y Eva tienen un mandamiento adicional que iba en conformidad a los habitantes de la tierra donde estaba ese árbol que Yahweh había puesto ahí, pero había decidido que el hombre no comiera de él hasta que Yahweh no le diera permiso. Ese era un mandato adicional. Pues ese mandato adicional, no todos los demás mandatos que están en la ley que tienen ellos en sus corazones. Ese. Porque fíjense que él descansó, Yahweh, cuando hizo el Shabbat, el día séptimo en la creación. Y asumimos que en los primeros, ¿por qué no asumir que Adán no guardó el Shabbat? Si en ningún sitio dice que él desobedeció la ley antes de haber comido del árbol del bien y del mal. En ningún sitio dice que Adán era un desobediente y que desobedeció la ley en otros aspectos.
Si no lo dice es que se mantuvo fiel a todo lo que él se le había puesto en su corazón a hacer y por lo cual tenía que vivir, la ley eterna. Y solamente una ley, uno de las muchas leyes, la de no comas del árbol del bien y del mal, fue la que él desobedeció. Pero esa, al igual que cualquier otra ley de las que tenía en el corazón, no importa la que desobedeciera, le iba a acarrear la muerte, querido Cordero. Y comió, pecó, quebrantó la ley y murió tal como decretado. Y así pasa con todos nosotros, queridos Corderitos. Como nacemos en pecado y pecamos, aún de bebés pecamos, pero cuando no tenemos conocimiento de la ley no se nos imputa el pecado, ¿verdad? Pero luego que somos adultos, nuestros padres y nuestras madres nos dicen, aunque sean ateos, nos dicen: no hagas esto, no te comas esa galletita, o no choques el carro, o no te emborraches, porque eso es pecado. Y si lo hacemos, pecamos. Eso es pecado. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es pecar. O sea, no es verdad. Ay, no me digan estas cosas. Piensen antes de hablar. Amados, por su propio bien, para que hablen como sabios. Tendrán mucho conocimiento, pero si les falta conocimiento, pueden meter la pata. Sale una persona y dice: todo lo que dice no hagas es lo que es ley, lo que está prohibido, lo que no se puede hacer. Eso es lo que es pecado. Como por ejemplo, ley: no matar, no robar. Esos son pecados, Rafael. Pero el que dice: acuérdate del día de reposo, si tú lo quebrantas, no es pecado. Miren, como es Satanás, como se aprovecha de la ingenuidad y de la ignorancia de las personas para hacerles creer esa mentira, querido Corito. Tengo noticias para esta persona y para los que piensan así, que solamente los no hagas son pecados. La Escritura dice que todo el que sepa hacer el bien y no lo hace es también pecado, querido Cordito. O sea, y la ley nos dice a nosotros lo que está bien, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es malo nos dice: no lo hagas. Y lo que es bueno, que hay que hacerlo, dice: hazlo, porque si no lo haces también es pecado. Es pecado, querido Cordito. Honra a tu padre y tu madre. Si tú vas en contra de eso, si tú deshonras a tu padre y a tu madre, estás pecando porque estás transgrediendo lo que el mandato de honra a tu padre y tu madre te dice. Aunque no diga no deshonres a tu padre y a tu madre, con decirte honra a tu padre y tu madre, te estás diciendo: si los deshonras, estás haciendo lo contrario y es pecado. Ay, por favor. Vamos a ignorar a los que vengan con esto la próxima vez, porque no, ya basta con las veces que eso nos hemos explicado. Aprendan Torah. Hablen, sí, pero con juicio, con conocimiento, con entendimiento, ¿no? Cosas que salen así burbujeando de sus cabezas. No hablen cosas que les parecen. Hablen cosas que son. Cosas que derivan de lo que está escrito, no cosas que no tienen que ver. Porque eso de que tú dices, de que solamente lo que dice no hagas, no robes, no, es pecado. Eso no deriva de la Escritura. Hay muchas cosas que dicen que tienes que hacerlas y si no las haces también es pecado. Y los mandamientos que dice: y traerás en el antiguo pacto, referente, que están supersedidos por unos mayores, no abolidos. La ley no está abolida, está supersedida por una más amplia, magnificada, una más completa, una con sentido espiritual que antes no tenía, porque antes con cumplir la letra de la ley, ya lo hemos dicho antes, con cumplir con la letra de la ley nada más, ya calificaba. Si la Escritura decía: lleva 1/10 parte de tus primogénitos como ofrenda al templo, eso es un mandato. Eso te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y eso es bueno. Si tú quieres vivir en armonía a la ley,
y hacer igual que todos los del pueblo, actuar en obediencia por ese mismo espíritu, por ese Padre que te dio esa ley para todo el pueblo, una misma ley, y tú no la cumples, tú estás en discrepancia con todo el pueblo, no estás en armonía, estás en contrariedad con la ley, con el pueblo, con Yahweh, con el sacerdote, con Moisés, con todo el mundo, y te cuenta como pecado porque estás haciendo contrario a lo que dice la ley. Estás no llevando la 10ª parte de tus primogénitos como ofrenda. Pero fíjense que la ley no está abolida, está magnificada. Antes la gente cumplía con la letra de la ley, con lo mínimo, fíjense, con mínimos, para decir ya cumplí. Tú llevaste los diezmos de las ofrendas y de las vacas, mi amor, al templo, preguntaba X mujer israelita a su marido israelita. Sí, mi amor, y llevaste también las 2 vacas, los 2 corderos y los 2 becerros adicionales que te dije. No, mi amor. ¿Por qué? Porque ya llevé el 10%, llevé la 10ª parte, esos estaban de más. Eso no había que llevarlo. La ley dice el 10% y yo llevé el 10%. Ah, ya yo cumplí con la ley. Ah, ven, lleva las otras ovejitas también si tienes de más. Lleva de más. Puedes llevar de más. Es mejor cumplir con la ley y hacer un poquito más si se puede. Eso no es pecado. Cumple con la ley y más, con todo tu corazón, con gozo, con alegría. Bajo el antiguo pacto, ¿qué es lo que dice que hay que hacer para tratar bien las viudas? Esto y esto. Ok, eso, nada más. No le des de más. Porque la ley no dice que hay que darle de más. Ay, pero por caridad, por amor, por consideración, dale un poquito más. Es una viuda de uno de tus hijos. No. ¿Ven? Y esa persona con ese corazón avaro decía, yo estoy cumpliendo con la ley. Y es verdad, estaba cumpliendo con la ley. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera no estaba cumpliendo con la ley? De todo corazón y con todas las ganas y con todas las fuerzas de su ser. Estaba cumpliéndola a regañadientes. Estaba cumpliéndola, como quien dice, en contra de su voluntad. Su voluntad hubiera sido no dar nada. Pero por la ley, porque no lo culparan por no pecar, estaba cumpliendo y estaba obedeciendo lo mínimo que requería la ley. Eso es malo. Eso no tener un corazón malo, eso no tener un corazón sincero, eso es tener un corazón malo. Y Yahshua en el nuevo pacto dice, da más si quieres, y la gente daba más. La gente se desbordaba, daba más. La viudita que ella dio una monedita y era todo lo que ella tenía. No era el 10%, era el 100% y dio todo lo que ella tenía. Porque esa viejita cumplía con la ley del templo y de las ofrendas. No según la letra de la ley, sino más de lo que, ampliadamente más. Yo quiero dar más, dijo ella en su corazón. Yahweh, yo sé que tú me pides el 10%, es más, yo soy una viuda, yo no trabajo, tú no me pides nada. Pero yo te lo doy todo. Yo te doy todo a ti. Pum, y puso la monedita en el alfolí, en la cajita donde se ponen las ofrendas monetarias, las ofrendas metálicas. Puso todo lo que tenía, queridos. Eso vale más. Aunque eran 10 centavitos. Aunque lo que puso fueron 10 centavitos. Y aquel otro hombre, posesor de grandes tierras y grandes vacadas, puso el equivalente de $10,000. Aquel solamente puso el 10% de lo que tenía. Aquel puso $10,000, que era el 10% de lo que tenía. Y esta puso 10 centavitos, que era todo el 100% de lo que ella tenía. ¿Qué corazón vale más para Yahweh? Y lo preguntó el amo Yahshua a sus discípulos. Y dijeron, ella, porque dio todo lo que tenía. Es verdad, les dijo el amo. Han contestado correctamente. Ella tiene un mejor corazón que todos los demás, porque ha dado todo lo que tenía. Ven, queridos cielos. Así es que hay que cumplir con la ley. No es que la ley está abolida. No es que la ley está abolida.
La ley está magnificada. Requiere más. Si tú quieres vivir por la ley, cúmplela con gozo, porque se supone que está escrita en tu corazón y en tu mente. En tu corazón, que se regocije en tu corazón de cumplir con la ley. Si tú no quieres cumplir con la ley, pues no la cumpla, porque mejor le gusta a Yahweh un dador alegre que uno amargado, que uno que da obligado. A Yahweh no le gusta así. Esto no es para todos, esto es para personas con el espíritu, para personas que no son avaras, para personas que no les gusta la carne, para personas que quieren entregarse a sí mismos como ofrendas, sus cuerpos como sacrificios vivos. Ven que la ley de los sacrificios no está abolida, queridos corderitos. Hay sacrificios mejores que estos, dice en Hebreos. Un corazón contrito, uno que teme a Yahweh, uno que busca agradarle y hacer su voluntad, guardar los mandamientos, ese agrada a Yahweh. Ofrezcámonos como sacrificios vivos en honra a Yahweh, con nuestros miembros, los miembros de nuestros cuerpos dedicados a hacer el bien, lo bueno, y lo bueno lo dice la ley. Los mandamientos son los que dicen que es bueno y que es malo. No eres tú, no soy yo, no es aquel, no está la iglesia, es la palabra, es Yahshua, es Yahweh, es la escritura, es la ley. Esa parte de la escritura que se llama la ley, los mandamientos, está resumido en 10 mandamientos, y esos 2 mandamientos, esos 10 están resumidos en 2 grandes mandamientos. Ahí está todo. Y en cuanto a que la ley fue y los profetas fueron hasta Juan, eso no quiere decir que esté invalidada la ley. Recuerden que el antiguo pacto vivía estrictamente y únicamente y solo bajo la ley. Eso es lo que está queriendo decir, eso es lo que dice, no es lo que está, es que lo dice claritito ese texto. La ley y los profetas, es decir, el vivir por la ley y los antiguos profetas, aquellos, la ley dada por Moisés y los profetas, fue hasta Juan. ¿Por qué? Porque la escritura dice que desde Juan para acá, las buenas nuevas vino Yahshua, se manifestó Yahshua, el que hay que añadirle a la ley, porque Yahshua cumplió perfectamente con la ley de manera magnificada como ejemplo para nosotros, para que la cumpliéramos igual, no para que la elimináramos del panorama. La ley no está eliminada del panorama porque entonces habría una contradicción. Si no hay ley, no hay pecado, queridos corderitos. ¿Y para qué vino Yahshua si vino a abolir la ley y a quitar el pecado? ¿Para qué vino Yahshua si con quitar la ley se quitaba el pecado? No hay imputación de pecado. ¿Ven? Vamos a dar un audiecito aparte acerca de este tema, queridos corderitos. Porque hay 2 maneras bajo las cuales Yahweh pudo haber quitado el pecado del hombre. Y los vamos a exponer los 2 para que ustedes vean que es o haciendo esto o haciendo lo otro. Y si tú haces esto, no tienes necesidad de hacer lo otro. Es una de 2 maneras. Y Yahweh no escogió las 2 maneras ni la manera equivocada. Yahweh escogió la manera más eficiente para lidiar con el pecado y se lo vamos a mostrar en breve en el siguiente audio. Con el favor de nuestro Padre, compartan estos audios, denle like y suscríbanse, queridos cielos. Shalom, shalom, y manden sus preguntas.